Entonces podemos leer ahora en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. En los versículos que hemos leído, pues hemos visto lo que produjo en Isaías la visión de Dios en el templo, la visión de la gloria de Dios rodeado de estos serafines que proclamaban tanto su santidad como su gloria. Entonces, en los versículos del 1 al 4 que estuvimos viendo ayer, estaban diciendo entonces de lo que ocurrió fuera de Isaías. Lo que él presenció con los ojos de su espíritu en este estado de visión fue algo fuera de él, fue algo que ocurrió sin él, pero aquí vemos que ocurre lo contrario. Aquí cuenta sobre todo lo que ocurrió en él, en su interior, en su alma, y también entonces él es en buena parte actor de lo que se nos cuenta. Y se nos cuenta entonces aquí su arrepentimiento, su pecado, y también como Dios graciosamente lo perdona y lo limpia completamente de su pecado, completamente. Entonces vemos, esto es lo que en resumidas cuentas podemos ver en estos versículos. Primeramente entonces decíamos su arrepentimiento y confesión, que de entrada, no decir, y es importante, que ocurre sin que nadie le denunciara ese pecado o le condenara por él mismo. Fue algo que le vino a él de su propio interior. Versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos que no es que nadie le estuvo denunciando su pecado, que él tenía estos labios inmundos. No que es algo que esté mal o que no se tenga que hacer. El Salmo 50, que por ejemplo lo estuvimos cantando el domingo pasado, el Salmo 50 es un salmo de denuncia por parte de Dios a su pueblo, de pleito de Dios con su pueblo, un pleito judicial que le está entonces denunciando sus pecados. Salmo 50. Entonces es algo también necesario, pero vemos que aquí esto no ocurrió. Esto fue algo que se produjo en el interior del alma de Isaías como resultado de ver la visión de Dios. Fue la visión de Dios en particular de su santidad, como veíamos ayer. Él es santo, santo, santo. Es la manera, pues, de repetir, de subrayar que Él es infinitamente santo. Fue la manera entonces de estar confrontado ante Dios, que es infinita pureza, que es infinita bondad, infinita justicia, y entonces de verse Él enfrente de este Dios de infinita santidad y pureza y bondad. Entonces vemos que fue el resultado de ver su santidad, pero también dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, su soberanía, que Él es quien tiene toda la potestad
para con todas las criaturas y todos los seres humanos, tanto para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira. Él tiene toda la potestad y ante Él, por lo tanto, no podemos abrir boca, como nos enseña Romanos 9. Bien, pues esto, una cosa es saberlo en teoría, porque nos dice también la palabra de Dios. Otra cosa es saberlo por propia experiencia en su alma, al tener esta impresión que el Señor nos marca en nuestro interior de su santidad y de su soberanía. El Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces, al tener este sentimiento, al tener esta percepción, sí, espiritual, él se sintió completamente abismado ante Dios. Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! O también la idea de destruido, o incluso hay otros que dicen que está reducido al silencio, que no puede abrir boca, que está completamente acabado ante Dios. ¿Qué puede entonces decir? ¿Qué puede él alegar ante Dios? ¿Qué puede él? Pues si Dios todo lo puede y Dios todo lo hace según su propósito. Fue entonces este movimiento personal de su interior y fue también un acto de su conciencia, de la conciencia de Isaías. Al ver al Dios tres veces santo, entonces él sabe que es, sí, siervo de Dios, había sido llamado por Dios, había estado predicando la palabra de Dios, pero él conoce en realidad lo que es su alma y su vida. Entonces, ante Dios se le encendieron, por así decirlo, todas las alarmas en cuanto a sí mismo. Porque no fue una voz de fuera que le acusó, fue una voz de dentro, su propio interior, su propia conciencia. La conciencia que es la voz de Dios que Él ha puesto en nuestro interior. Como enseña Romanos capítulo 2, que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Así Él creó a Adán en el paraíso cuando lo hizo a imagen y semejanza de Dios y era puro, inocente, sin pecado. Y esa imagen ha sido, por supuesto, completamente afectada por el pecado, pero todavía quedan estos restos de la conciencia, estos restos de la ley de Dios en nuestro interior. Y esto es entonces lo que hace que es como si fuera un acusador o un juez que, si nosotros hacemos algo malo, nos está acusando nuestra conciencia, y si hemos hecho una cosa que es buena, correcta, nos está absorbiendo. Nos está absorbiendo. Sabemos que jamás vamos a poder ser perfectos por las obras, nunca vamos a poder reclamar el veredicto de inocente por lo que nosotros hagamos, pero la palabra de Dios también nos dice a los creyentes que podemos tener la paz de la conciencia y podemos entonces tener el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Pues la conciencia aquí en este caso a Isaías le acusó profundamente. ¿Cómo tenía que ser entonces esta obra de la conciencia en él? El que había estado predicando la palabra de Dios al pueblo, que dice, soy hombre de labios inmundos. Tenía pues la conciencia realmente que estaba obrando en su interior. E Isaías no fue insensible
a la voz de la conciencia. En la Biblia del Nuevo Testamento se nos habla de esta insensibilidad a la voz de la conciencia. Hay un pasaje en particular, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, con esta expresión que seguramente pues, nos acordamos de ella, que dice de tener cauterizada la conciencia. No sé si sabéis a qué se refiere esta expresión de tener la conciencia cauterizada. El cauterio, cauterizar, ¿no? ¿Qué es esto? Es cuando uno tiene una mala herida, pues entonces se le curaba quemándola, a lo mejor con algún producto. Entonces eso es cauterizar. El cauterio es el producto con el que se quemaba esa herida para que dejara de sangrar. Entonces, claro, al quemar esa herida, sí, se soluciona la cuestión de la hemorragia, ¿no? Tal vez de la infección, pero esa zona, esa piel, esos tejidos quedan insensibles. Quedan insensibles. Entonces, esta es la idea, ¿no? De la conciencia que está ahí a flor de piel, a carne viva, y entonces pues la ahogas, lo sofocas, de manera que acaba siendo insensible. Acaba siendo insensible, ya no da su voz. Ya estamos entonces pues sin este testimonio, sin hacer caso a este testimonio de la conciencia en nosotros. Así pues vemos que hemos de también nosotros tener esto presente. Hemos de también, con la ayuda del Señor, ser capaces de mirar a nuestro interior, a nuestra alma, ver el estado de nuestra conciencia, si está activa, si está adormecida, si está sensible, si está insensible o insensibilizándose. Entonces dejemos que esta conciencia nos hable. Dejemos que esta conciencia pues, nos diga lo que nos tenga que decir. Y Él, profeta, y predicó la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, llegó incluso a decir, vemos, soy hombre de labios inmundos. Entonces no resistamos, sino que hagamos caso y escuchemos lo que ella nos pueda decir. Lo que además hizo, sobre todo en estos versículos Isaías, pues vemos que es sobre todo esta confesión, podemos mirar entonces el contenido de lo que dice, ¿no? Que es de labios inmundos, lo que sale, por lo tanto, de su boca, de su lengua. Dice que es inmundo, ¿por qué? Pues porque lo que realmente es inmundo es su corazón, es su interior. Es lo que dice el Señor Jesús mismo en el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, hablando precisamente de los alimentos puros e impuros. Entonces dice en el versículo 16, Mateo 15, 16, también vosotros estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis aún que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Hablando de los alimentos. ¿No es esto lo que contamina al hombre? Dice a continuación, versículo 18, mas lo que sale de la boca, del corazón procede, y esto contamina al hombre, porque es el corazón mismo lo que está contaminado y lo que está impuro y inmundo. Porque dice, del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Estos pecados, si se llegan a cometer y a realizar, es porque antes tienen su origen en el corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, nuestro propio corazón. Y de la abundancia del corazón, como también dice el Señor Jesús en el Evangelio, habla la boca. De lo que rebosa nuestro corazón, habla la boca.
Y bien, pues todos nosotros por naturaleza estamos llenos de pecado. Nuestro corazón está lleno de maldad. Y esto lo dice la palabra de Dios mismo en Santiago capítulo 3. ¿Por qué es la lengua un miembro tan difícil e imposible de dominar? Porque la lengua habla de lo que está en el corazón. Y nos dice que la lengua es un mundo de maldad. Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Porque como enseña Jeremías 17, nuestro corazón es profundo en cuanto a su maldad. No vemos la maldad de nuestro corazón. Entonces vemos la tendencia normal, sin la gracia de Dios, es a expresarlo, todo esto, por medio de nuestra lengua. De manera que, por eso, sin la gracia de Dios, estamos vendidos al poder del pecado. Sin la gracia de Dios. Pero no solamente él confesó esto en cuanto a sí. Él que había predicado la palabra de Dios y había predicado la palabra de Dios al pueblo, ahora él también confiesa el pecado del pueblo como un pecado propio suyo. Porque dice, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él, Isaías, predicó al pueblo, pero también estaba viviendo en medio del pueblo. Y él estaba expuesto a diario a su pecado. Él estaba expuesto a diario a sus palabras que proceden de su corazón inmundo, a sus mentiras, a sus insultos, a sus falsos testimonios, como hemos leído aquí en Mateo 15, a las blasfemias, a todas las cosas malas que salían de su boca. Y esto pues le afectaba a Isaías y lo manchaba, como mínimo, que lo volvía insensible al pecado. Estás tan rodeado del pecado, estás tan envuelto en él que ya no ves la gravedad del pecado y de las obras malas y de las palabras malas de la gente. Pero también podía llegar a ser partícipe él, de una manera o de otra, por acción o por omisión, por dejarse llevar de lo que la gente dice, o por no, pues de decir, ya está, ¿sabes bien lo que estás diciendo? Entonces vemos, él también se tenía que haber apartado lo suficiente del pecado del pueblo, y no lo había hecho. No solamente predicando, no solamente dando la palabra como profeta, sino también él como persona, y no lo había hecho. Y él había entonces de esta manera participado en los pecados ajenos, como dice también Pablo a Timoteo, no participes en pecados ajenos, mantente puro. Y él se había hecho impuro, convertido más impuro todavía por el pecado del pueblo. Por eso, pues llega a la confesión, ay de mí, que soy muerto. Lo confiesa a Dios su culpabilidad y lo que él merece, y que no puede esperar entonces nada de él. No está ni siquiera pues rogando algo en especial. Él simplemente sabe pues que ante Dios esto era un pecado tremendo. Y bien, pues el resultado lo tenemos a continuación también en el versículo 6 y 7. Leemos: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y esto lo debemos de ver como una experiencia en visión, no tanto que fueron carbones reales, de tenazas reales, tomados del altar real, porque era el altar celestial, del templo celestial. Y bien, todo esto ¿para qué? Para tocando su boca, dice: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y de esta manera, pues está mostrando, está simbolizando este perdón de Dios a Isaías. Este carbón encendido, pues es que toca sus labios, está
hablando de la aplicación de ese perdón, la aplicación a Él, en particular de la gracia de Dios, la aplicación a Él por ese pecado en particular. Y dice, ha sido perdonado. Y ha sido perdonado completamente. Dice, en la culpa que todo pecado contrae ante Dios, pero también dice, limpio. Es el limpio en la corrupción del pecado. Entonces es un perdón del pecado completo. No es solamente de la culpa ante Dios, es también la limpieza en nosotros mismos, la purgación, la purificación de nuestro pecado. Y esto es algo tan importante, ¿verdad? Porque la limpieza del pecado nos viene a nosotros por la expiación del Señor Jesucristo. Y en la cruz del Señor Jesucristo, Él pues resolvió la culpa de nuestros pecados, la culpa objetiva de lo que habíamos hecho, para recibir nosotros el perdón. Pero además vemos, tocó también su boca. Y esto nos habla de que Dios no solamente nos perdona fuera de nosotros, sino que Él hace la obra en nosotros de purificación, de santificación, de transformación, de ser una nueva criatura. Que las cosas viejas ya han pasado, que aquí todas son hechas nuevas. E incluso, pues, nuevas criaturas en los lugares que ha afectado las llagas todavía abiertas de nuestro pecado. Entonces vemos que esto es algo importante, ¿verdad? Porque tenemos las promesas del Evangelio, tenemos las promesas de la salvación, del perdón de pecados, y eso es el fundamento de nuestra fe, pero al mismo tiempo, hermanos, hemos de buscar esto en nuestro propio interior, en nuestras propias conciencias, en nuestra propia vida. Y pedir al Señor que el Señor nos aplique todo esto en nuestra alma. Que todo pecado perdonado tengamos nosotros también en nuestro interior este testimonio de nuestra conciencia. Perdonada la culpa, limpio de nuestro pecado. Porque fue tratado completamente por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así pues, hermanos, ya para concluir y ya con vistas a mañana, a la celebración de la Cena del Señor, hermanos, pues estemos considerando todo este pasaje. Como vimos ayer, Dios en su soberanía, Dios en su santidad, y también pues que nuestro corazón esté debidamente conmovido por ello, así como también por la visión de nuestra necesidad de Dios y la visión de nuestro pecado. Examinemos, hermanos, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras palabras, a la luz de la palabra de Dios también y de nuestra conciencia. Y confesemos a Dios nuestras faltas, confesemos a Dios aquellas faltas y aquellos pecados que todavía pues puede que no hayamos confesado al Señor, y recibamos también las promesas de gracia y de perdón del Señor. Acerquémonos entonces mañana con un corazón pues sincero. Acerquémonos mañana para que el Señor aplique en nosotros su gracia en Cristo Jesús. Y esto es lo que los que podemos participar de la cena, pues tenemos este privilegio, y es también entonces lo que pueden tener presente aquellos que por una razón
o por otra todavía no participen de la cena con nosotros, para que pues puedan acercarse también a la cena, al Cristo que se nos ofrece en la cena, para recibir de Él también por la fe todos estos beneficios, esta gracia aplicada en nosotros. Pues busquemos unos y otros, busquemos todos a Dios, y que mañana pues el Señor nos bendiga grandemente a todos y cada uno de nosotros. Que sí.